Thank you, President. Muchas gracias, señor presidente. Voy a comenzar con la foto de la Comisión Mundial. Y en este momento hay dos copresidentes, el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Hemos celebrado ya 3 reuniones y claro, ven ustedes al director general de la OIT en la fotografía y tenemos excelente apoyo aquí presente en la sala. Veo a todos mis colegas aquí en la sala, así que creo que estamos haciendo lo mejor posible por el momento. Ya hemos hecho mucho análisis. Hemos celebrado esas 3 reuniones, celebraremos la 4ª en noviembre. Y ahora el tema de ahora en adelante será cómo vamos a llegar a ideas claras, propuestas claras para darle a la conferencia el año entrante. Ustedes oyeron a Guy Ryder, el director general, que anunció que el 22 de enero habrá la presentación al público del informe, pero entre tanto tenemos mucho que hacer. Así que queremos obtener las propuestas más concretas posibles con esa finalidad. Venimos de distintos mundos. Hay un representante claro de los trabajadores, o 2 o 3 representantes de los trabajadores, Philip Jennings, en la foto, Rima, que es de la India, y yo como presidente del Consejo de Administración también hay un representante de los empleadores y de los gobiernos, pero en términos generales hay algunas personas que vienen del mundo de la investigación con distintos antecedentes y actividades. Hasta ahora el debate ha sido sumamente interesante, pero ahora tenemos que pasar a las verdaderas propuestas y es la parte más difícil. Así que lo primero es que como trabajadores, y ya hemos hecho mucho en este sentido, se trata de no limitar el tema exclusivamente a la tecnología y a la digitalización. No. Es un panorama y una situación mucho más amplio. Claro que la tecnología será importante y lo sabemos muy bien y esto ya se ha explicado, pero no solo va de la tecnología. Sabemos perfectamente bien que vamos a necesitar en el futuro para el 2030 600 millones de puestos de trabajo adicionales de aquí al 2030. Y no solo estamos hablando de digitalización, pero necesitamos 600 millones de puestos de trabajo más. Si hablamos del empleo, no solo se habla de cantidad, sino de calidad. Y en términos de la OIT, son formas atípicas de trabajo. Estamos hablando de trabajo precario. Hay muchísimo trabajo precario y esta calidad de trabajo es otro de los temas importantes. Además, hay una desigualdad creciente que cunde en todo el mundo, en los países en desarrollo y también en los países desarrollados. Además, tenemos el problema de la sostenibilidad, los problemas del planeta para el futuro y del clima. Sabemos que estamos padeciendo que los que padecen más de los problemas del clima en el mundo son los más pobres y por lo tanto el tema del desarrollo sostenible será sumamente importante. Estamos hablando de empresas y estamos hablando de cadenas de suministro mundiales. Ya hemos tenido un debate y una reglamentación al respecto en la OIT, pero queremos también hablar de esto. Otro tema es la migración, es decir, que hay una multitud de temas de los que debemos hablar al hablar del futuro del trabajo. Tenemos que combinar todos estos temas. Si
nos dirigimos a la OCDE o al Banco Mundial, ellos los están limitando verdaderamente a la tecnología, pero nosotros tenemos que hablar de la totalidad de los problemas en torno o de los temas en torno al trabajo. Vías de reflexión. Les voy a hablar de esto. Lo importante para nosotros, y por eso tenemos que ver qué vías hay para reflexionar al pensar en el futuro. Y en ese caso, verdaderamente se necesita una muy buena investigación permanente orientada hacia el futuro. ¿Quién lo puede hacer? Claro que la OIT. Contamos mucho con que la OIT lleve a cabo esta investigación. No se puede hacerlo nosotros, pero es importante que esta investigación sea importante para acompañar y planificar la transición, porque pase lo que pase, habrá una transición y tenemos que planificar. Y si queremos tomar el rumbo del futuro que queremos, tenemos que nosotros también orientar esa reflexión y ese camino. Tenemos que tener y estudiar la tecnología, la relación de la innovación comercial y también de la cantidad y calidad del trabajo. Así que yo creo que existe un enorme potencial de puestos de trabajo para el futuro, porque hay una demanda no satisfecha. El Banco Mundial tiene otra opción, pero si vemos el informe del 2015 del Banco Mundial, dicen, el crecimiento está limitado y genera pocos puestos de trabajo. Por tanto, nosotros debemos crear puestos de trabajo para estimular el crecimiento. Así que hay que darle la vuelta a este concepto. No solo es el crecimiento que va a generar puestos de trabajo, no. Necesitamos puestos de trabajo para engendrar el crecimiento. Además, necesitamos una mayor distribución de la producción en todas partes del mundo a través de las cadenas de suministro mundiales. Y también en esto debemos trabajar con OIT para tener sistemas de sueldos de seguridad social viables que fortalezcan el poder adquisitivo y crecimiento generales. Además, hemos de formalizar la economía informal. Claro que tenemos excelentes recomendaciones sobre esta formalización de la economía informal, pero tenemos que hacer mucho más al respecto. Y también el cambio climático es otra oportunidad. Si vemos a la calidad de la alimentación o alimentos de calidad, si examinamos la infraestructura, y me dirijo al sector público, se necesitan escuelas, hospitales, tenemos que desempeñar un papel en la comunicación, en el transporte público, energía limpia, la educación, en la atención médica y los cuidados médicos. Necesitamos muchos trabajadores de salud social. Si miramos los países ricos en este momento, el sector público en general y también los bienes públicos abundan en el mantenimiento de estas carreteras, calles, edificios. Debemos centrarnos especialmente en los que tienen una educación baja. Más de la mitad de los trabajadores no educados son desempleados. Es un gran riesgo social, así que debemos desarrollar proyectos de economía social, agencias locales de trabajo. Y no solo en el sector privado, sino que en el sector público hay muchísimo que hacer. Y por lo tanto hemos de reconocer el papel de ambos sectores. Y por eso, este es uno de los debates difíciles. Todavía no hemos llegado al final de esto. Tengo la sensación de que algunos de los comisionados abundan en el mismo sentido en el que usted hacía un momento. Sí, está bien, pero el sector privado puede hacer las cosas mejor y cosas de esa índole. Y por lo tanto creo que debemos luchar para que el sector público tenga cabida también en esta reflexión sobre el futuro del trabajo. Sueldos y protección social, una mejor distribución debe ser la meta.
porque una mejor redistribución aumenta el consumo y genera el crecimiento, y es una condición previa para una sociedad sostenible y una economía de políticas sostenibles. Así que una mejor distribución a través de mejores sueldos, protección social y seguridad social. Miremos los distintos sistemas existentes en el mundo. Tuve la oportunidad de hacerlo porque también este año tuve que hablar, durante mi presidencia tuve que hablar muchísimo sobre los sistemas de seguridad social y todo lo que ha sucedido en América Latina, por ejemplo, en ese ámbito de la seguridad social. Hay que examinarlo. Ninguno de los sistemas privados funcionaron, para nada. En un momento dado estaban en bancarrota. Y el único sistema, bueno, en fin, se puede ir acumulando un piso de protección social y construyendo hacia arriba, pero en último análisis necesitamos construir sistemas de seguridad social que estén dentro del sector público. Además, somos guardianes como la OIT de algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, del trabajo decente y la protección social, que es muy importante en la agenda del 2030. Y estos son las distintas 17 metas que debemos tener en cuenta. Saben que lanzamos distintos programas, el programa Global Flagship, que es para crear un piso de protección social para todos. En el primer caso, en la primera fase, tenemos un programa orientado hacia los resultados en 21 países. En los próximos 4 años, 130 personas deberán tener un mejor acceso a la protección social, y de aquí a finales del 2030 debe haber 500 millones de personas que tienen una mejor protección social. Así que ahora la OIT está trabajando más con sistemas globales en los países. De vez en cuando tienen proyectos, pero ahora creo que hemos encontrado la forma adecuada de hacerlo. Y hay varios ejemplos de esta labor. Y la cuarta vía es de mejorar de calidad y de recalibrar la reglamentación y desreglamentación del trabajo. Sabemos lo que ha pasado con la mundialización y la desreglamentación, y esto era algo que estaba diciendo en la Comisión Mundial, a saber que ahora estamos bregando con estos problemas debidos a la mundialización, sin ninguna reglamentación. No volvamos a cometer los mismos errores. Debemos reglamentar este nuevo mundo del trabajo. Y obviamente sabemos que muchas empresas, por ejemplo, y también el sector público, están pidiendo mayor flexibilidad, pero también los trabajadores están pidiendo más tiempo personal, quieren lograr un equilibrio en su vida, y eso es muy importante, y por ende tendremos que lograr acuerdos colectivos. Yo no creo que haya grandes diferencias entre los comisionados sobre los distintos problemas que existen hoy en día en el mundo y el análisis mundial. Ese no es el problema. El problema será qué vía vamos a tomar. ¿Será la vía hacia la reglamentación con las normas antiguas y nuevas que tenemos, normas de sistema de supervisión? Estoy seguro de que los hemos necesitado en el pasado y volveremos a necesitarlas en el futuro, antiguas y nuevas. Y no quiere decir que porque sean viejas no sean buenas. Así que tenemos que reflexionar sobre todas estas cosas. Así que hay que mejorar las relaciones laborales, hay que abordar con más cuidado el tema de las horas de trabajo. Creo que el tiempo de trabajo
fue el primer convenio de la OIT y creo que debemos trabajar en base a ello y conocemos los nuevos aspectos del tiempo de trabajo. Tenemos que tomar esta vía. No va a ser fácil, pero creo que debemos reglamentar también estas nuevas formas de trabajo, de tiempo de trabajo y lograr una reglamentación. Hay que esperar puestos de trabajo fijos. Hay que ver lo de Alemania, que optó por mini trabajos, pero ahora están optando por puestos de trabajo de tiempo completo. Se trata de volver a definir lo que se entiende por trabajo normal, pero las relaciones de trabajo tradicionales ya todavía no han muerto. No todo el mundo debe o puede ser autónomo, autoempleado. Las empresas también en el futuro necesitarán a personas, el sector público necesitará personas para trabajar con ellos y no solo los trabajadores autónomos todo el tiempo. No, no. Se necesita una continuidad y coherencia en este sentido. Y esto es también muy importante para el sector público. Y en cuanto a los jóvenes, necesitan cambio, opciones, independencia y optan por los sistemas liberales, pero sabemos perfectamente bien que después de algunos años buscarán cierta estabilidad y por lo tanto los trabajadores y los trabajadores en el ámbito oficioso necesitarán cierta estabilidad para el futuro, pero se necesita una nueva juventud para el autónomo que no sea independiente o no verdaderamente autónomo o el verdadero autoempleado. No, no, la mayoría de ellos dependen de empresas y por lo tanto sí son trabajadores normales. Y todo esto es algo que debemos examinar para el futuro. Y también las necesidades en materia de formación, de asesoramiento de carreras, será importante para los trabajadores y el gobierno, no solo el sector privado y el sector público deben desempeñar un papel sumamente importante en este ámbito. El diálogo social, por lo tanto, va a ser muy importante, donde los trabajadores pueden trabajar y negociar entre planes de protección dentro de convenios de protección, etcétera. Y por lo tanto también sabemos perfectamente bien que vivimos en un mundo en el que el valor de los accionistas se considera como la solución óptima, pero como empresas debemos centrarnos en el largo plazo y la competencia desleal e injusta, porque esto socava todo el ámbito del trabajo y las normas del trabajo y de los convenios. Debemos funcionar con sistemas sociales y esto va a ser muy importante porque todas estas grandes empresas como Google, etcétera, están desplazándose y no están pagando impuestos en ningún lado. Y esto es un verdadero problema. Se necesita el sector privado y un sector público fuerte. Se deben pagar impuestos en el futuro. Se necesitarán acuerdos transfronterizos como hubo con Anaplaza, que será muy importante para el futuro. Se trata de mejorar el diálogo social, darle más categoría. Había una necesidad de diálogo social, pero ahora los gobiernos y los empleados le dan la espalda y por lo tanto necesitamos un diálogo social nuevo y renovado. Y ahora estoy llegando a la última vía o senda de reflexión. Estas son pautas, orientaciones o vías en la comisión, pero al final estamos volviendo a los inicios de esta organización. Aquí ven ustedes el concepto de que el trabajo no es un bien, tan solo puede
basarse en la justicia social, como fue en Versalles en 1919 y sigue siendo el caso para el 2019. Así que es muy importante, cunde el populismo. ¿Por qué cunde el populismo? Porque la gente no se siente reconocida por los políticos y por la política. Y nosotros tenemos que desempeñar un papel como sindicatos y organizaciones sociales para volver a conectarnos a las ansias expectativas de los trabajadores, a la economía real y a la sociedad real. Y con esto termino mi introducción y muchas gracias por haberme prestado tanta atención. Muchas gracias.